broma. Teorías para llevar. ¿Qué tal? Bienvenidos a este siguiente episodio, el tercer episodio de Teorías para Llevar. En esta ocasión pues estamos el señor Humberto y yo muy contentos. Creo que el episodio pasado fue bastante interesante y esta semana también les traemos cosas chidas. Y pues espero que les guste. Como siempre, un gusto saludar al señor Humberto y a ver qué nos trae. ¿Cómo estás? Pues muy feliz aquí de estar en este tercer episodio de Teorías para Llevar. Ya nos estamos aquí como acostumbrando, agarrándole la onda, cómo va a estar esto. Y pues qué padre que les esté gustando. Ahí hemos estado viendo un poquito de cómo lo están recibiendo. Y pues gracias también. Pero pues ya es hora de comenzar, ¿no? Entonces, pues, primera teoría del día de hoy. Recientemente ha surgido una teoría muy sonada por internet acerca de Super Mario 64. Cabe aclarar que no hay que confundir con las muy recientes filtraciones que se han dado al respecto de varios juegos de Nintendo, incluidos Mario 64. Pero bueno, digamos que se liga un poquito, pero la teoría tal cual es copias personalizadas de Super Mario 64. Super Mario 64 es un juego de 1996. Sin embargo, el 27 de mayo de este mismo año, del año presente, en el foro Diagonal X de 4chan, un usuario anónimo publicó una teoría que decía que cada copia que se comercializó de Super Mario 64 estaba de alguna forma personalizada y que el juego es capaz de adaptar y crear entornos modificados de manera sutil, específicamente hechos para cada jugador, y que así Nintendo pudiera ver las reacciones indirectamente para que ellos estudien, ¿no? Cada copia. También se ha relacionado esta teoría con otro mito de este juego, el cual dice que Wario se aparece en este mismo juego, que pues, hay que mencionar que en el Mario 64 original, el de Nintendo 64, no aparece, sin embargo en el de Nintendo DS sí, ¿no? Y es hasta personaje jugable. Pero se dice que en este aparecería persiguiendo al jugador y que a pocos usuarios realmente les sucede. Se dice también que la aparición de este personaje causa que el juego se quede congelado debido a que el 64 necesitaría mucha capacidad de renderizado para poder correr bien a Wario en la pantalla, ¿no? Sin embargo, aquí hay que mencionar, hay una imagen que es real de Wario en este juego. Sin embargo, es de un Space World de Nintendo. Me parece que es el de 1996-97. Y era un promocional, ¿no? De cómo iban a promocionar sus juegos tal cual. Digamos que era como el equivalente a la E3 de ese entonces. Y pues así estaban promocionando tal cual los juegos que iban a salir para las consolas de Nintendo. Entonces pues usaron la cara de Wario y de ahí sale esa imagen. Esto también ha llevado a que mucha gente haga ROMs hackeados de Wario, ¿no? Y también muchas imágenes por ahí falsas. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que no se haya podido desmentir tal cual que esté personalizada cada copia de Super Mario 64, debido a que también tiene como una especie de efecto Mandela en el que mucha gente lo recuerda de maneras diferentes, o al menos eso se dice en los foros de internet. También se suma el hecho de que existe una beta mostrada en 1995 que muestra muchos cambios con respecto al juego original. Entonces, pues ahí podría ser que la gente se esté confundiendo entre sus recuerdos o cosas así. Sin embargo, pues es una teoría que ha tomado mucha fuerza en estos últimos meses, y pues es un tanto interesante analizarla, cómo es que todo nos ha llevado a esto, ¿no?
Y pues esto sería la primera teoría del día de hoy. Muy bien, muy interesante. Como dices, han estado pasando muchas cosas con lo de Super Mario 64, así que pues es interesante ver también estos aspectos, ¿no? Y bueno, yo para la siguiente teoría les traigo una que es más bien como reflexiva, pero pues está basada en algo que es casi que del conocimiento popular, ¿no? Y es sobre qué pasa con la información que hay de nosotros en internet, ¿no? Personalmente yo soy alguien que está medio preocupado por estos temas, pero como he platicado con Humberto en diversas ocasiones, casi siempre es llegar al punto de que la información que nosotros damos pues está ahí en internet y la tienen los sitios y se vende, ¿no? Para darte publicidad personalizada y todo esto, ¿no? Y básicamente esta teoría no cuestiona que exista información de nosotros en internet, porque eso es seguro que la hay. Tú con usar cualquier cosa, y sobre todo de Google, ya Google tiene casi toda nuestra información, porque es simplemente con tomar una foto, por ejemplo, y mandarla por Facebook, pues Facebook ya tiene la información de tu modelo de celular, de tu fecha, si tienes activada la geolocalización, puede que hasta lo añada, ¿no? O sea, tiene muchísimos datos a partir de cosas que parecen como cotidianas, y más si añadimos a esto que Facebook es un conglomerado que tiene muchas redes sociales populares, y también que Google tiene cosas como YouTube, por ejemplo, y sobre todo el buscador, pues muchas veces con base en cookies y todo esto, almacena tu información de lo que estás buscando, y por eso luego te salen anuncios, ¿no? De como mostraban en cierto video de internet, ¿no? Que uno decía que quería comprar cosas para su perro y le salían anuncios de juguetes para perro, algo así. Y bueno, no digamos que es casi imposible que no exista información de ti de alguna manera. Tal vez pueda haber menos y toma ciertas precauciones, pero no te puedes librar como de esto, ¿no? Y en esta teoría se dice que el gobierno de Estados Unidos no es que no tenga esa información, y es que todos sabemos que quien mayor presencia tiene en internet pues es la CIA del Interpol, ¿no? O sea, estos organismos de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, aquí localmente que estamos en México, existe lo que era el INCEN, que es como digamos, la agencia de seguridad y de inteligencia. Pero digamos que Estados Unidos tiene mucha presencia en internet porque funge como la policía de internet, básicamente, ¿no? Y cosas como estas pueden ser vistas por ejemplo, cuando se dan casos de que van contra sitios de la Deep Web donde se manejan bastantes cosas turbias e ilegales. Pues básicamente ahí hay casos en los que el mismo gobierno de Estados Unidos interviene para obtener quiénes son los que están ahí y qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Y algo interesante es que Estados Unidos tiene muchos tratados con muchas naciones, de que si ellos detectan por medio de su digamos, la policía de internet que ellos tienen, o todos los sistemas que ellos tienen para revisar el internet, si ellos detectan que estás haciendo algo ilegal, pueden pedirle al gobierno de tu país tu información para empezar a investigarte. Entonces digamos que Estados Unidos es como el gobierno con mayor presencia en cuestiones de seguridad en internet. Y entonces lo que nos dice también esta teoría es que, bueno, esa información sí la tienen, pero hay cierta paradoja, porque ellos digamos, no es que como están los memes de que tú tienes a tu propio agente del FBI cuidándote y viendo qué es lo que haces, sino que básicamente ellos tienen muchísima información de todos y que está almacenada en algún lugar, pero ellos mismos no saben que la tienen, ¿no? O sea, es cierta paradoja, porque ellos tienen la información pero no pueden usarla porque no saben qué es lo que tienen. Y aquí entra lo que les venía diciendo, que en los casos en los que te ven todo lo que tienen guardado sobre ti, pues sería cuando ellos detectan que haces algo que va contra las reglas o es ilegal, ¿no? Y es muy curioso porque precisamente cosas que pueden originar este tipo de investigaciones pues son incluso cosas que buscas en Google, ¿no? Es como bien sabido que tienes que cuidar lo que buscas en Google, porque podrías activar, digamos, cierta vigilancia sobre ti para ver que no estés haciendo cosas turbias. Pues esto podría pasar, digamos, incluso como ya he platicado con Humberto, ¿no? Si tú usas Tor, que es este navegador anónimo y que se utiliza mucho para la Deep Web, pues lo que hace este navegador es que oculta digamos que te disfraza, digamos, en la red, y no pueden detectar ni de dónde estás entrando ni qué estás haciendo,
Pero esto lo que hace es que a tu compañía de internet también le bloquee la información que tú estás mandando y recibiendo, y entonces incluso la misma compañía de internet podría preguntarte qué estabas haciendo, ¿no? Entonces, digamos que sí hay mucha vigilancia en internet y sí hay mucha información sobre nosotros, pero lo que nos dice esta teoría, porque pues son cosas que obviamente son clasificadas y no ya mucha gente sabría cómo usarlo en su favor. Lo que dice esta teoría es que esa información está almacenada y que está ahí como respaldo por si algún día es necesario ver qué hace cada persona en internet, basados en los comportamientos que tienen en línea, pues. Y por eso les diría que se cuiden mucho. Obviamente no está bien que busquen cosas ilegales ni nada de eso, pero también cosas como, por ejemplo, andar curioseando por la deep web nada más porque lo viste en un video de internet. Puede ser de cierta manera que inicie algo así. Entonces nada más cuidarse, ¿no? Tampoco hay que ser paranoicos. La información que se comparte en redes sociales muchas veces solo se usa para marketing, pero sí han sucedido casos de que se han hackeado cuentas y todo esto. Por eso es necesario como tener cierta protección sobre tus datos en línea. No sé qué opina el señor Humberto sobre esto. Yo sé que él sabe también bastante sobre estas cosas. Sí, es un tanto preocupante que tus datos estén por ahí afuera. De hecho, hay una aplicación del gobierno aquí mexicano, no recuerdo bien el nombre, una disculpa, el cual te puede decir incluso el valor de tus datos y de qué es lo que está ahí en internet, ¿no? Esto lo sé porque un profesor mío ahí de la facultad fue quien del equipo que desarrolló esta aplicación. Entonces, pues sí es un tanto perturbador lo que se puede incluso llegar a hacer con tus datos. Sin embargo, algo que hay que mencionar es que muchas veces pues no hay alternativas, ¿no? Es como de meter tus datos casi a la de a fuerzas, por ejemplo en cuestiones bancarias, porque pues bueno, hay que sobrevivir, el banco pues te da el dinero. Pero sí, tomen sus precauciones, como mencionó Carlos, no sean paranoicos, pero pues con cuidado. Ya veremos qué. Sí, qué por tal. ejemplo, ahorita lo que decías de la aplicación esta, me acuerdo, no sé si tú recuerdas de cuando salió Watch Dogs, el 1, había un sitio que era tu huella digital o algo así de internet. Y entonces ahí tú iniciabas sesión con Facebook, lo cual es ciertamente como paradójico, porque al iniciar sesión con Ubisoft en Facebook, pues te generaba publicidad sobre eso, ¿no? Pero bueno, lo que hacía esta aplicación es que iniciabas sesión con Facebook y te decía qué tanta información había sobre ti en internet, en Facebook principalmente. Y sí había muchos casos en los que la aplicación decía hasta cuentas de banco y todo esto, basados en toda la información que se compartía en línea. Entonces, este sitio ya no está disponible, pero recuerdo mucho ese tipo de ejercicios y por eso es que yo me empecé como a cuidar más qué tipo de información daba, ¿no? Es interesante. Claro. Pero, pues, necesitamos irnos a la siguiente teoría. La siguiente teoría nos dice que científicos dicen que es posible que exista un universo espejo donde el tiempo vaya hacia atrás. A pesar de que experimentamos el tiempo en una dirección, pues todos nos hacemos viejos. Tenemos recuerdos del pasado, pero no del futuro. Tratando de resolver el acertijo del por qué el tiempo se mueve en una dirección, muchos físicos han mencionado que es debido a la entropía, al nivel del desorden molecular en un sistema que continuamente aumenta. Pero hay dos grupos prominentes de físicos que están trabajando en modelos que examinen las condiciones iniciales que quizá hayan creado la línea del tiempo. Y pues los dos grupos al parecer han demostrado que se mueven en dos direcciones opuestas. Se dice que cuando el Big Bang creó en nuestro universo, se cree que también se creó el universo invertido, el universo espejo, donde el tiempo se mueve en dirección opuesta a nuestra perspectiva. Aquí es donde entra algo llamado el punto de Janus o el Janus Point, que bueno, vamos a mencionar qué es. El primer modelo publicado en 2015 que argumenta que una de las implicaciones básicas de la teoría gravitacional de Newton crea las condiciones para que el tiempo se mueva en una dirección definida. Julian Barbour de la Universidad de Oxford, Tim Kozlowski de la Universidad de New Brunswick y Flavio Mercati del Perimeter Institute for Theoretical Physics argumentan que para cada sistema confinado de partículas existe un universo propio como el nuestro. Por ejemplo, la gravedad crearía un punto donde la distancia entre partículas es mínima.
Cuando las partículas se expanden, lo hacen en dos diferentes direcciones temporales. Barbour y sus compañeros crearon un modelo simplificado de 1000 partículas del universo, mostrando su expansión doble, con la gravedad creando estructura en ambas direcciones. Mercati también nos explica que los sistemas convergen y luego se expanden por necesidad de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, y que la entropía creciente determina nuestra experiencia individual sobre la línea del tiempo. A todo esto es a lo que se le ha llamado el Janus Point. Y también algo que hay que mencionar y que hay que tomar mucho en cuenta es que, a pesar de que existan dos flujos del tiempo, es casi imposible que podamos experimentar la línea alterna, debido a que solo estamos en un lado del punto de Janus. Esa es la teoría acerca del universo espejo. Muy bien, muy bien. También vi que sobre esa teoría podrían considerar que nosotros vamos invertidos visto desde el otro punto del universo, así que digamos que para nosotros el universo va hacia el futuro, pero podría ser que seamos el universo invertido, ¿no? Es interesante, el universo espejo. Cuestión de perspectivas. Así es, lo relativo. Muy bien. Sí. Y para acabar el episodio de hoy les voy a traer una teoría que habla mucho sobre el mundo del arte, cosas que nosotros hemos estado viendo recientemente, y es que si ustedes están viendo esto en video, pues están viendo cosas que ustedes conocen como este arte contemporáneo, digamos, como es llamado, que en realidad es el arte conceptual. Arte contemporáneo sería todo lo que se hace en esta época, y pues no solo se hace ese tipo de arte, pero bueno, este arte conceptual básicamente se enfoca en una pieza que la pieza es como la cumbre o el resultado de toda una información que hay detrás. Y ha sido muy criticado porque pues la pieza en sí es una cosa muy sencilla, muy simple y fácil de hacer, ¿no? Entonces uno diría que cómo es que estos artes, y nosotros toda la historia del arte nos ha mostrado que el arte pues tiene que ver mucho con la técnica, con saber lo que haces, ¿no? Con que el producto final sea algo bastante complejo, bastante digamos lleno de cuestiones de talento, de una habilidad, ¿no? Y pues se ha criticado mucho este arte porque son cosas muy, muy simples y a veces hasta tontas, como lo están viendo aquí en el video. Y bueno, hay una teoría que dice que todo esto tiene una razón de ser y por qué valen tanto estas piezas tan sencillas de hacer, ¿no? Y bueno, lo que dice es que básicamente el mundo de arte está siendo usado como evasión de impuestos y lavado de dinero. Esto hasta cierto punto es como bastante mencionado en las razones de por qué este tipo de arte sería tan valuado en nuestra actualidad. Y bueno, en este caso pues digamos que está siendo usado para librarse de impuestos y lavar dinero, lo cual justificaría estos precios tan altos, ¿no? Y sobre todo en cosas tan simples. Y bueno, voy a tratar de explicarlo como, de cierta manera, como una aplicación, ¿no? Así como aplicando todo esto. Y es que básicamente una manera en la que se está teorizando de que se está usando este tipo de arte es que tú pagarías, por ejemplo, digamos 200,000 por alguna pieza, la que sea. En este caso, pues piezas simples para que no tenga que ser necesariamente algo que valga de verdad, sino algo que valga cero y nada más le añades como todo esto de evaluarlo en cierto precio, en cierta cantidad de dinero. Y bueno, entonces tú pagas, por ejemplo, 200,000 por esa pieza y te esperas, o sea, tú la guardas, te esperas 3 años y después la donas a algún museo. Tú podrías decir, pues, ¿cómo guardas este tipo de piezas que son un vaso de agua, una banana pegada a la pared? Es algo curioso, es que en esos casos, si tú compras la obra, te dan un certificado de que tú posees esa obra, pero la obra en sí, como es efímera, tú puedes reproducirla. Y como tienes el certificado, pues esa obra sería la obra original del artista, por así decirlo. Entonces es nada más como una licencia para vender la pieza tan simple, ¿no? Y bueno, entonces ya después de que dejas pasar cierto tiempo, ciertos años, tú donas esta pieza, pero ¿qué pasa? Que la donas a un museo, a una escuela o algo así, a una institución, pero lo que tú haces es revaluarla en un mayor precio. Entonces, si valía $200,000 o pesos, lo que quieras, ahora la evalúas como que vale en 1,000,000.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que cuando tú estás deduciendo impuestos, puedes poner que has donado $1,000,000. Entonces te estás librando muchísimo de muchísimo dinero con una inversión muy muy baja en consideración de lo que tú ganaste. Entonces estás como, digamos, jugando con el valor del arte para generar más dinero y entonces pagar menos impuestos. Entonces uno podría decir, bueno, esto es de cierta manera como funciona el arte, ¿no? Así como de conforme va pasando el tiempo se hace más valioso. Bueno, sí, pero la manera más sucia de usar digamos, este sistema sería que tú, con un dinero mal habido, o sea, un dinero que venga de cosas ilegales, de venta de cierto tipo de cosas o de negocios turbios, ese dinero lo inviertas en piezas que valgan muy poco, o sea, piezas que valgan menos de lo que tú vas a ganar de impuestos cuando deduzcas por la donación. Entonces por eso muchas piezas son así de simples, ¿no? Y digamos que tú podrías también ganar muchísimo más si tú eres parte de la institución a la que se está donando, pero eso sería más obvio, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasaría esto? Bueno, también la institución recibe cierto beneficio al obtener estas piezas de manera gratuita y por eso no hay como quejas, ¿no? Entonces lo que se dice es que esa es la justificación de por qué hay este tipo de arte tan simple y por qué vale tanto, sobre todo. No es tanto que por qué exista, porque como les dije, tiene cierta lógica en cuestiones de cómo ha avanzado el arte, y ahora se está enfocando más en el trasfondo que hay de la pieza, no tanto en la pieza en sí, que es algo que rompió bastante el arte moderno en este aspecto. Pero los precios exorbitantes en cosas tan básicas, tan simples, hacen saltar este tipo de cuestiones, ¿no? Y sinceramente yo desde un punto de vista de haber estudiado arte, pues sí veo extraño que algo tan simple valga tanto. No es que no crea que tenga cierto valor artístico, lo cual yo sí consideraría que es un poco inferior a otro tipo de expresiones, pero no diría que no es arte. Pero que valga tanto sí te hace pensar en cosas raras, ¿no? Porque evaluarías tanto. Mucho del mundo del arte se mueve por el nombre del artista. Por ejemplo, si eres famoso, pues ya puedes hacer lo que quieras y venderlo. Así como una pieza de arte, que es, por ejemplo, algo que hacía el mismo Dalí, ¿no? Que en vez de pagar con dinero, firmaba servilletas y decía que eso valía más de lo que había consumido. Pero bueno, este tipo de reflexiones son interesantes y sinceramente creo que mucha gente está harta de este tipo de arte y por eso pues trata de ver por qué es la razón de que exista esto, ¿no? Y creo que es algo bastante interesante. Al final queda a consideración de cada quien cuánto vale este arte, porque es bastante subjetivo, pero sí creo que los valores exorbitantes que han alcanzado piezas tan sencillas, pues sí a veces son incluso absurdos, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras decir algo, Humberto, pero así terminamos el episodio de hoy. Creo que hubo cosas muy interesantes, sobre todo como cuestiones de reflexiones, ¿no? De pensar sobre lo que estamos viviendo. Creo que este episodio fue muy interesante y no sé qué más nos quieras decir hoy antes de terminar. Pues que cuídense en general, en todos los aspectos que puedan, cuestiones digitales, cuestiones personales, y que pues sigan escuchando su podcast de teorías para llevar. Compártanlo, ya saben, todo eso, ¿no? Para que llegue a más gente y podamos seguir trayendo más de esto que nos gusta tanto. Pues sí, fue muy interesante el episodio de hoy. Como mencionas, muy reflexivo, muy actual, y también muy teorizante. Entonces, pues nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima. Sí, muchas gracias y nada más les recuerdo que estas teorías son de cosas que nos han mandado ustedes. En este caso, a partir de ahora, mándenos por los comentarios de este video en YouTube. Si nos están escuchando en plataformas de audio, les instaría que si tienen algo que decirnos, si no hay en la plataforma de audio para comentar, pasen al canal de YouTube de Culto Podcast, y ahí les vamos a estar recibiendo sus teorías y creo que es muy interesante muchas cosas que nos mandaron y sobre todo es interesante investigarlas y ver que hay cosas con sentido en el trasfondo. Pero recuerden que todas estas teorías pues son teorías,
No estamos confirmando ni desmintiendo ninguna, sino que se las estamos trayendo y espero que les agrade este tipo de contenido. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias por escucharnos. Adiós.